Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más, y lo que solté se volvió más mío. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda mi... Una maravillosa voz, una ejecución privilegiada, unas melodías que se entrecruzan, instrumentos que hacen una armonía muy especial, folclore, jazz, ella también dice flamenco. Todo se mezcla deliciosamente en esta canción que se llama Tesoro, que ejecuta y canta Clara Cantore, a quien tengo el placer de saludar en este preciso momento. Hola Clara, buen día, Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabriel, buen día, ¿me escuchas bien? Te escucho bárbaro ahora hablar y te escucho mejor cantando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos ahí por la mano para difundir ahí el proyecto que está arrancando, y que cualquier mano para difundirlo es bienvenido. Y que te conozcamos un poco más. Debo decir que me acerqué a tu música a través de las redes sociales. Las utilizás muy hábilmente, sobre todo en Instagram, para mostrarle al mundo la potencia de tu ejecución en el bajo como folclorista. Un bajo como instrumento principal del folclore. Escuchar una chacarera en bajo, un bajo de 5 cuerdas, además, y tu voz con una polenta impresionante. Y debo decir que te escuché por primera vez cuando saliste a carajear por machirulos y machistas a los organizadores de Cosquín en algún festival hace un par de años. Así que todo eso contenido que tenés, esa rabia se convierte en arte, y bueno, en ese momento te escuché y me fascinó tu forma de cantar y de ejecutar. ¿Por qué el bajo para el folclore? ¿Cuál es esa particularidad, Clara? En realidad yo me crié en el campo, vivo soy del campo y hago folclore porque es como decir hablo español, porque es la lengua que se hablaba en mi casa, digamos, pero no sé si soy folclorista, digamos. Creo que cualquier folclorista que se precie de tal no me consideraría como folclorista. Yo hago folclore porque es la primer música que sé hacer, que aprendí a hacer, pero luego abrevé de muchas otras músicas, y realmente tampoco creo que mi música sea así folclore en los términos, o sea, vos decís folclorista y yo me imagino, no sé, el chaqueño y la Sole, digamos, ellos así como creo que son folcloristas de pura cepa, y realmente las búsquedas que he tenido han ido por otras músicas, y claro que queda el folclore ahí como cuestión de basamento. De hecho, digamos, justamente haber elegido el bajo como instrumento solista tiene que ver con algunas de las búsquedas que tuve, y que fui descubriendo que el bajo tenía elementos rítmicos que me permitían agarrar otras músicas. Le tengo un poco de miedo así como a los encasillamientos, ¿viste? Uh-huh. Entonces es como, bueno, sí, qué sé yo, sí, hago folclore sin duda, hago chacareras y zambas a full. De hecho mi último disco tiene esas danzas, pero bueno, sí voy a otras músicas también. El bajo, qué sé yo, terminé con el bajo por curiosa, pasé por muchos instrumentos, pasé por el saxo varios años, toqué el violín varios años, y en el bajo encontré un compañero, digamos, que me permitía también desarrollar durante varios años. Yo viajé así de modo solista, simplemente con mi instrumento y mi voz, y con el bajo encontré ahí una herramienta para acompañarme que bueno, evidentemente me cubría. Casi te diría que fue ganándole protagonismo a la guitarra, que la guitarra fue mi real
instrumento así de estudio. Yo estudié guitarra antes que bajo, ¿no? Como todos que nos arrimamos a la música, muchísimos, sí, a través de la guitarra, ¿no? Hacer nuestros primeros acordes, nuestras coplas del valle, esta zambita andariega. Así es, mi padre es el primero que me puso una guitarra en la mano y realmente creo que estudié más guitarra que bajo. Lo que pasa que después cuando vino el bajo, que llegó hace unos pocos años, no hace muchos años que tocó el bajo, empecé a poder poner ahí un montón de otras herramientas que yo había estudiado en la guitarra y en otros instrumentos también. Y al fin y al cabo, digamos, siempre yo le huyo un poco, más allá de que he sido muy estudioso y sigo siéndolo, de hecho le dedico un par de horas a estudiar todos los días, pero le huyo un poco a la cuestión así de enroscarse en la mera cuestión técnica de la música, ¿no? Yo sé que lo que hago, digamos, que tiene que ver con tocar el bajo solista, tiene una cuestión así como espectacular, en el término así de espectáculo, ¿no? Pirotécnica, que es interesante, y que a mucha gente atrae, pero lo que realmente me resulta interesante de la música que propongo es el modo de construir que hay atrás de la música que estoy planteando, ¿no? En este caso ahora acabas de pasar un tema que se llama Mapa Tesoro, que es parte de un ciclo que se llama Música por la Ciencia, que es un ciclo que empezamos haciéndole a una amiga particular que se llama Andrea Gamarnik, que es científica, y que a través de empezar a dedicarle canciones, empezamos a darnos cuenta de que había una forma de visibilizar el trabajo científico a través de la música muy interesante. Entonces decidimos hacer un ciclo que se llama justamente eso, Música por la Ciencia, donde en un principio Andrea era la que recibía el tema y ahora ella recibe el tema y se lo dedica a otro científico. Estamos ahora poniendo el corazón y todos nuestros recursos en eso. Somos 10 personas trabajando y estamos así muy contentos con ese proyecto. Una maravilla. Recién estábamos emulando, recordando a otro bajista mítico, en este caso del rock o del pop, como Paul McCartney. ¿Qué referentes tenés, no solamente como bajistas, sino como músicos, que vos decís voy mezclando a partir de la construcción musical propia? Vos sabés que como no tengo así la configuración de base de un bajista, realmente son pocos los bajistas que conozco en realidad así como referente, qué sé yo, lo podría nombrar a Richard Bona como el máximo referente así porque es un tipo que además se le escucha mucho su música, la música de su tierra en el bajo, y él es así, te diría, el máximo referente. Pero no soy así como muy admiradora de los bajistas o no me entusiasma mucho la cuestión. No por el lado del instrumento, pero por el lado del creador, del artista, ¿qué referentes tenés? Por el lado del creador, del artista, te diría que así uno de los referentes más grandes que tengo es Atahualpa. ¿Por qué? Y porque básicamente esto que te estaba contando recién, viste, es como hay un momento donde el recurso de la música per se se agota, ¿no? Una vez que uno desarrolló todo el virtuosismo y qué sé yo, se agota, y ahí es donde entra donde trasciende, digamos, el mensaje que hay atrás de eso. Realmente quien puede con maestría condensar los dolores, las alegrías, las preocupaciones del colectivo que lo está rodeando en su momento, me parece así como el artista que me inspira por lo pronto, ¿no? Entonces Atahualpa es un campeón. Teresa Parodi es otra de las grandes referentes que tengo en ese sentido. Marilena Walsh, me parecen así como grandes decidores de lo que estaba sucediendo en su época, ¿no? Entonces eso te diría que son mis referentes así más próximos que se me vienen. En una entrevista que te hicieron hace muy poquito, dijiste que el folclore nació de la ruralidad, pero que con la mixtura de músicas y cómo ha avanzado justamente este género, ya se ha como urbanizado y no relata cosas tan camperas, sino que relata también la vida cotidiana de las grandes urbes. ¿Cómo es eso? Claro, básicamente el folclore, digamos, siempre, históricamente, digamos, si nos vamos un poco para atrás, ha tenido una cuestión así como muy paisajística, muy descriptiva del paisaje, que tiene propia de eso, digamos, propia de que cualquiera que escriba música, obviamente va a escribir sobre el mundo que lo rodea, digamos. Y naturalmente que bueno, ya la cuestión así como del campo puro, sin la mixtura de la ciudad, ya casi no existe. Yo, de hecho, vivo en el campo y estoy a media hora de la plena ciudad de Córdoba.
Y entonces es lógico que vaya mutando, digamos, las temáticas hacia eso, hacia lo que lo que está sucediendo en la realidad que nos rodea hoy en día. Entonces el folclore ha virado hacia convertirse en una música testimonial y no en todos los casos, pero digamos así en muchos casos hay muchos artistas que han elegido la herramienta que tienen, que es el folclore en este caso, de lo que estamos hablando, para contar lo que está pasando. Te has codeado o has nombrado a personajes míticos, legendarios de nuestra música popular, pero también has trabajado con personalidades que son muy influyentes en la actualidad de nuestra música popular, como por ejemplo Rally Barrio Nuevo, ¿no? Sí, básicamente Rally vive enfrente de mi casa, por eso estamos así como tan cerca. No podía huir porque ya sabía dónde vivía, así que tenía que... es un campeón y es alguien que ha sido muy generoso conmigo, y de verdad vive cruzando la calle. Es muy amigo de mi padre, nos conocimos hace muchos años, y sin duda sí, claro, él es uno de las personas que tengo como referente, además de que porque crecí cerca de él, porque su música va en esa dirección también. No tiene miedo a mixturar, a indagar en otros territorios y en crear, ¿no? Sin miedo a dar el salto a ser uno mismo a través de la música. Tal cual. Y Rally sí, digamos, es alguien que tiene una carrera consolidada en un circuito de festivales y de cuestiones así más tradicionales, por lo cual su irrupción, digamos, su irrumpir con otras músicas es mucho más valioso de lo que puede ser en un pescadito que no tiene, digamos, consolidado un público, ¿no? Porque cuando uno tiene un público que se acostumbró a escuchar cierta clase de música de uno, proponer un cambio implica así como un riesgo enorme, y él es una persona que ha tomado ese riesgo, digamos, sin problema, entonces me parece más rescatable todavía. ¿Cuánto cunde en tu creación, en tu música, la cuestión de género, el feminismo? Como cualquier otra problemática, digamos, de esta coyuntura, de esta época en la que crezco, mucho. Yo soy así, antes que nada, una férrea militante de la igualdad de oportunidades, antes que nada, digamos, antes que cuestiones de género. Lo que siempre atravesó mi música tiene que ver con eso, con tratar de plantear un mundo un poco más justo, me parece. Así que realmente el origen de toda la desgracia que tenemos es la falta de igualdad de oportunidades. En ese sentido, obviamente que no es lo mismo, digamos, en esta sociedad en la que vivimos, no es lo mismo ser blanco que ser negro, ser homosexual que ser heterosexual, ser pobre que ser rico, y no es lo mismo ser hombre que ser mujer, digamos. Creo que la cuestión de género es una más de las situaciones de desigualdad que sobre la que hemos construido la sociedad esta que se está cayendo a pedazos. Y naturalmente que es una que me toca de muy cerca, por pertenecer a una de los sectores así como no favorecidos. Entonces, obviamente que está muy presente, pero en estos términos en los que te lo digo, ¿no? Así como decir que construyamos un mundo más justo para todo el mundo desde el haber experimentado lo que se siente no pertenecer al sector privilegiado. Y además de tu creatividad, de tu forma, tu potencia, me sale esa palabra cuando te escucho, tu potencia, no porque le das distorsión a los instrumentos electrónicos, sino por el decir, por la forma en que te parás ante la camarita del celular cuando te grabás y subís las canciones a Instagram. Eso es un dato distintivo de tu personalidad artística. ¿Cómo te vinculás con las redes sociales y con aquel que te sigue? Realmente es muy particular esa relación tuya. Vos sabés que, bueno, eso que te cuento, yo estoy acá en las afueras, ahora, de hecho, ahora me agarró particularmente acá, pero me había ido a Buenos Aires a instalarme el año pasado. Pero digamos, básicamente eso fue el año pasado, porque yo he crecido acá, en las afueras de un pueblo
con mucho vínculo con la ciudad, pero digo, hace unos años entendí que la red social era el único medio que tiene alguien que tiene la intención de construir una carrera para mostrar lo que hace y para vincularse, digamos, para tratar de generar espacios. Es muy difícil veniendo desde afuera tratar de generar espacios para tocar y tratar de generar un público que asiduo, digamos, que vaya a consumir la música que uno hace. Entonces, nada, una vez que me amigué durante mucho tiempo me peleé. Yo no soy de la generación que creció con las redes, ni con la tecnología, digamos. Tengo 30 años y tuve a los 15 años mi primer zapatófono, que era un celular. Entonces me tuve que acomodar, digamos, a ese tiempo y entender que ese es como el medio que tenemos ahora, e irme amigando. Fue de a poco, digamos. Al principio no tenía esa espontaneidad para vincularme con la cámara, me sentía una salame, digamos, cantándole a un celular, y lentamente fui comprendiendo, digamos, que así es como funciona ahora, y por suerte voy pudiendo así como construir un vínculo con la gente que luego va a ver a los conciertos, que en definitiva es lo único que importa, digamos. No importa tener miles de seguidores, importa que luego vengan a los conciertos, y nada, ha sido un vínculo de un montón de años, y lo sigo construyendo, digamos. Ojalá pase todo esto de la pandemia pronto, ojalá haya miles de conciertos por delante para vos, ojalá yo pueda estar presente prontamente en alguno y saludarte personalmente. Es un gusto escucharte y, como dije al principio, mucho más escucharte cantar y ejecutar. Clara Cantore, sos el presente y el futuro de la música popular argentina, y desde ya muchas gracias por estos minutos que nos regalaste aquí en Próspera Mañana. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho de verdad y el contacto, una alegría, y seguimos en contacto por las redes, valga la redundancia, y nos estaremos viendo en cualquier momento, ¿sí?